conciencia que esto fue mi culpa. ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca. ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón. Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo, me destroza el corazón. Créeme un poco más, te lo suplico, que te me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no he entendido. Yo solo te amo amor porque te has ido. Es que se siente horrible, frío. No sé ni cómo decirte. Digo, me sentí invencible. Miramos, pero ¿de qué me sirve si aquí no estás? En el peor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Pero ya tú no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Un poco más, te lo suplico, que te me puesto y no merezco este castigo. Soy un loco más que me ha entendido. Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Yo sí sabía que por amor no podía, me mentiría, sé que lo haría, es que ya no estás, en el mejor momento te vas, solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad, pero no estás, en el mejor momento te vas, solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo andan chicos? Buen día. Bueno, vamos a arrancar hoy con la parte de diferenciabilidad y por último regla de la cadena. La parte esta de diferenciabilidad está asociada, si uno hiciera una semejanza con análisis 1, a la parte donde ustedes miraban si las funciones admitían rectas tangentes o no en un punto determinado. Entonces, nosotros en análisis 1 habíamos visto que una función, si era derivable en un punto, iba a admitir recta tangente en ese punto. Y la derivada era la pendiente de la recta tangente. Pero también había situaciones de otro estilo, donde uno podía trabajar con determinadas sutilezas y, por ejemplo, no sé, una función la raíz cúbica, por ejemplo, es una función que admite recta tangente, pero es vertical la recta tangente en el origen, por ejemplo. Y, sin embargo, no es derivable. Entonces, si es derivable, seguro admite recta tangente y la derivada es la pendiente. Ahora, podría pasar que no fuese derivable, o sea que la derivada fuese infinita, y sin embargo que la función de todas maneras admita recta tangente, que es el caso, por ejemplo, de esa función, donde admite recta tangente vertical. El
En análisis 2, yo les había hablado que no existe esto de si la función es o no es derivable. En todo caso existe si es derivable respecto de x o si es derivable respecto de y. Y la noción que se asemeja a la recta tangente es la de plano tangente. Pero vamos a decir que una función admite plano tangente solo cuando la función es diferenciable. Diferenciable es una palabra que, según el libro como lo use, está asociado solo a funciones de más variables y se refiere a esto, ¿no? De que sea suave, gráficamente que sea suave, que no haya cambios bruscos, que no haya saltos, que no haya interrupciones, cortes. Ahora, diferenciable, en lugar de derivable, también se podría utilizar para análisis 1 y hablar de, en lugar de funciones derivables, hablar de funciones diferenciables, que eso va a depender del profesor y va a depender de la bibliografía que uno utilice. Nosotros como que tenemos asociada la palabra derivable a las funciones que hemos visto en análisis 1 y diferenciable para las funciones de análisis 2. Pero podríamos directamente hablar de funciones diferenciables tanto en un caso como en el otro. Diferenciables serían aquellas que son suaves, ya sea en cualquiera de las dimensiones que uno trabaje, como en análisis 1 en una dimensión o como en análisis 2, dos dimensiones. Entonces puede pasar que les digan a ustedes en la bibliografía, en análisis 1, en lugar de la palabra derivable, que usen la palabra diferenciable. Lo que sí tiene que quedar claro que no estamos hablando de lo mismo. Es decir, cada cosa en su contexto. Cuando nosotros decimos, disculpen, tengo un resfrío terrible. Cuando nosotros decimos derivable, sabemos que es porque la derivada existe. Y cuando decimos diferenciable, vamos a asociar a que existe el plano tangente. Entonces, tenemos que definir, por un lado, qué significa que una función sea diferenciable para poder, a través de cuentas, de forma algebraica, determinar si es o no es diferenciable en un punto, y también la parte geométrica, qué significa diferenciable. Entonces, básicamente, una función va a ser diferenciable cuando en un punto, cuando puedas apoyar en ese punto sobre la gráfica de la función una hoja. Y esa hoja haría las veces de plano tangente. Acá hay dos dibujitos donde nosotros tenemos un cilindro de forma parabólica y elegimos un punto y sobre ese punto vemos que la superficie no está cortada, no presenta cambios bruscos. Por lo tanto, va a ser una función cuya gráfica se dice que es suave. Y si es suave, admite plano tangente. Pero que admita plano tangente, se puede mirar o exprimir el tema este de que tenga plano tangente de diferentes lugares. Nosotros dijimos en análisis 1 que si admitía recta tangente, la recta tangente era una buena aproximación para la función en el punto en el cual se estaba trabajando, porque había poca diferencia entre la recta tangente y la función en la cercanía de ese punto, y de hecho esa recta tangente era el polinomio de Taylor de grado 1. Bueno, en análisis 2 tenemos como gráfica no una curva, tenemos una superficie, elegimos un punto de la superficie, miramos si es suave, en caso de que en ese punto sea suave, que no esté rota, que no presente cambios bruscos, va a admitir plano tangente. Y si admite plano tangente, el plano tangente es una buena aproximación para la función de dos variables, y también es el polinomio de Taylor, pero en dos variables, que nosotros no lo alcanzamos a ver en análisis ahora. Pero sería exactamente lo mismo. El plano es una buena aproximación. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una naranja, y elegimos un punto cualquiera de la naranja, entonces en cualquier punto de la naranja vos podés apoyar una hoja. Significa que la naranja es suave en todas partes y en cualquier punto que uno elija puede trazarle su plano tangente y el plano tangente sería una buena aproximación a esa función.
Entonces lo que hay que ver ahora es, desde lo analítico, ¿qué significa? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo estudiamos analíticamente, algebraicamente, si es diferenciable o no? Y además de eso, ver cómo se calcula ese plano tangente. ¿Queda clara la idea de dónde vamos? ¿Alguna duda? Vuelvo hacia atrás, si es necesario. No, ninguna, profe. Bien. Entonces, el objetivo, les decía, es, por un lado, esta noción de diferenciabilidad que en forma geométrica es sencilla, verlo desde el lado algebraico, y por otro lado, además de eso, también tenemos que ver cómo se calcula, en caso de existir, ese plano tangente. Como en análisis 1, ustedes miraban si admitía recta tangente y después veían también si la podían calcular o no. Bien. Entonces, la definición de diferenciabilidad, en general la solemos decir como el límite largo. Es ese límite que está escrito ahí. Y ese límite, para que la función sea diferenciable en un punto x0 y sub 0, ¿sí? Para que sea diferenciable en un punto x0 y sub 0 del dominio, ese límite largo nos tiene que dar 0. Si ese límite da 0, entonces significa algebraicamente que la función es diferenciable. Geométricamente significa que tiene plano tangente. Y vamos a mirar un poquito. Uno podría hacer un dibujito, pero en realidad los dibujitos se complican un poco. Entonces, en principio les voy a pedir que me crean y luego lo vamos a demostrar. Acá tenemos la función menos toda una expresión. La función menos toda una expresión. Dividido esto. Observen que el que está en el denominador, ¿sí? Esa expresión tiende a 0, porque si el xy tiende al x0 y 0, esta expresión va a tender a 0. Entonces, por un ratito voy a mirar nada más que el numerador. Me dice que la diferencia entre la función y esta expresión, aún dividiéndola por un número muy chiquito, me tiene que dar 0. Vamos a ver que esta expresión que tenemos acá va a ser la expresión justamente del plano tangente. Entonces, la definición de diferenciabilidad, lo que me está diciendo es que una función es diferenciable cuando la diferencia entre la función y el plano tangente tiende a ser 0. La diferencia es muy pequeña, es despreciable, aún cuando se lo divide por un número muy chiquito. Entonces, ahí en la definición se ve esto que yo les decía, que lo que se está diciendo es que el plano tangente, si ustedes me creyeran que esta es la ecuación del plano tangente, es una buena aproximación para la función siempre que estemos en las proximidades del punto x0 y sub 0. Ahora bien, voy a hacer algunas aclaraciones de entrada y como siempre hago, voy directamente a los problemas más comunes que uno sabe con los cuales se encuentra. Si ustedes miran la definición, interviene la derivada parcial respecto de x e interviene la derivada parcial respecto de y. Y también, obviamente, la función tiene que estar definida en el punto, por eso dice que tiene que estar en el dominio. Si no estuviese en el dominio, o sea, la función ya estaría agujereada, no podés trazar ahí un plano tangente. Pero el tema está con las derivadas. Porque nosotros vimos en la clase pasada que una función podía tener las dos derivadas, podría tener una y la otra no, o podría que no exista ninguna de las dos. Entonces, vimos que una función podría no ser continua y sin embargo tener derivadas parciales. Entonces, si la función no es continua, ya vamos a ver que eso, el hecho de que no sea continua hace que la función esté rota de alguna manera, y si la función está rota no puede haber plano tangente. Pero sin embargo, se puede plantear igual la condición de f sub x y de f sub y, que son las dos que yo necesito, si ustedes me creyeran,
que esta es la ecuación del plano tangente para hallar el plano. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que vos podés tener una función que le podés calcular las derivadas parciales, podés cometer un error y calcular, si ustedes me creyeran que esto es el plano tangente, calcular el plano tangente. Y quizás la función no admita plano tangente. Entonces, es importante tener en cuenta que solo vas a calcular el plano tangente cuando la función sea diferenciable. Si la función no es diferenciable, entonces no vamos a calcular el plano tangente. Ya vamos a ver la definición. La definición del plano tangente está planteada solo para aquellas funciones que sean diferenciables. ¿Y por qué está planteado así? Justamente es lo que les estoy diciendo. Podría pasar en forma geométrica que la función esté rota, pero sin embargo, que exista la derivada parcial respecto de x, que exista la derivada parcial respecto de y. Entonces esta cuenta la podrías hacer y podrías llegar a pensar que ese es el plano tangente. Imposible si la función está rota. Además, hay una cuestión que la podemos combinar, estoy yendo todo a lo geométrico, que es lo más sencillo, y después lo algebraico. Hay una cuestión que la podemos conjugar con álgebra. El plano, si nosotros nos paramos en un punto de un plano, el plano admite infinitas rectas que pasan por ese punto. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que si una función es diferenciable, si una función es suave, si una función admite plano tangente, ese plano tangente va a estar formado por las infinitas rectas tangentes que hay en ese punto a la función que estamos trabajando. O sea, la función va a admitir infinitas rectas tangentes y esas infinitas rectas tangentes, ese haz de rectas tangentes, lo que hacen es determinar el plano tangente. El plano tangente es el plano que contiene el haz de rectas tangentes. Pero ese haz de recta tangente, ustedes saben desde álgebra que yo con tener una recta y otra recta, con eso es suficiente para armar la ecuación del plano tangente siempre que tenga la garantía de que exista. ¿Por qué? Porque con el director de una, con el director de la otra y el producto vectorial puedo armar el normal del plano, con el normal del plano y un punto ya puedo armar el plano tangente. Entonces no vamos a hacer mucho más que eso, vamos a hacer eso mismo. Pero tenemos que tener cuidado con esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo armar la ecuación de un plano tangente? Solo con dos rectas. Con dos rectas que estén incluidas en el plano, que pasen por el punto y que no sean coincidentes, es suficiente para usar el director de cada recta y con el producto vectorial de los directores encontrar el normal. Ah, bueno, pero si vas a usar dos rectas tangentes, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que vimos la clase pasada. Quizás la superficie admite recta tangente en una dirección, quizás admite recta tangente en otra dirección, y si justo agarraste esta vas a poder sacarle los directores, vas a poder hacer el producto vectorial y vas a poder determinar un supuesto normal. ¿Supuesto por qué? Porque quizás en otra dirección la superficie esté rota y en realidad no puede haber plano tangente. Entonces, el plano tangente se puede determinar siempre que exista con muy poquito, con dos direcciones en las cuales haya recta tangente. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Solo vas a armar la ecuación del plano tangente en aquellos casos en que estés seguro que la función admite plano tangente. ¿Y cómo sé si admite plano tangente? Estudiando si la función es diferenciable. ¿Y cómo sé si una función es diferenciable? Vas a tener que calcular este límite y exigir que este límite dé cero. ¿Y qué significa este límite? Que la diferencia entre la función y una ecuación que yo les estoy diciendo, que después voy a demostrar que es la ecuación del plano tangente, aún dividiéndola por un número pequeño, esa diferencia tiende a ser cero. O sea que el plano tangente se asemeja a la función siempre que estés trabajando con los xy cercanos al punto donde trabajamos x0 y sub 0.
¿Alguna duda? Vuelvo hacia atrás antes de seguir. ¿Alguna dudita? Por ahora no, profe. Ok. Discúlpenme, pero tengo un resfrío terrible, ¿sí? Tranqui, profe, que estamos todos igual. Nos agarró el cambio de estaciones, nos está haciendo bosta. Sí, a mí me mató. Me agarró ayer fuerte, mano. Bueno. Entonces nosotros tenemos que ver que ese límite me dé 0 para ver que la función sea diferenciable. Es un límite. Y por ser un límite, se puede calcular por trayectorias, podemos usar iterados, ¿sí? Para poderlo calcular, ya sabemos que es el cálculo, que no alcanza a mirar una trayectoria, no alcanza a mirar los iterados. Hay que calcularlo y exigir que dé 0. Si me da distinto de 0, se dice que la función no es diferenciable, o si ese límite no existe, se dice que la función no es diferenciable y que por lo tanto no admite plano tangente. Acá yo les escribí que esta es la ecuación del plano tangente y que la demostraremos más adelante. Por ahora vamos a aceptar que esa es la ecuación del plano tangente, que es justamente esta expresión que está acá con igualada a z, ¿no? Igualada a z. Acá ya está puesto el z del otro lado, entonces esa será la ecuación de nuestro plano tangente. Entonces, si una función es diferenciable en un punto, admite recta tangente en todas las direcciones, admite plano tangente y el plano tangente se calcula de esta manera, solo con la derivada parcial respecto de x y con la derivada parcial respecto de y. Pero cuidado, porque como solo necesitas esto, y nosotros vimos ayer que podían existir y la función no ser continua, cuidado, para calcular el plano tangente, primero hay que analizar que la función sea diferenciable. Bueno, vamos a mirar unos ejemplitos acá, que tenemos z igual a x cuadrado, en el 0, 0. Bueno, voy a usar el apunte para revisar por las dudas si salta algún errorcito de cuenta, ¿sí? A mí me gusta más agarrar la pizarra e ir haciendo ahí, pero después no reviso si el apunte tiene algún error o no. Bueno, entonces tenemos nuestra función, que es z igual a x al cuadrado, y me pide demostrar que es diferenciable en 0, 0. Z igual a x al cuadrado es un cilindro parabólico. En realidad, z igual a x al cuadrado, ¿qué es? Es una parábola en el plano zx, es una parábola en el plano zx, y esa parábola para todo y. O sea, es este cilindro parabólico. Y el cilindro parabólico en forma geométrica es suave en todas partes le podés apoyar una hoja que simula ser el plano tangente. Por lo tanto, va a ser diferenciable no solo en 0, 0, sino que va a ser diferenciable en todo punto. Entonces acá nosotros vamos a trabajar solo en el 0, 0, y luego pide demostrar que sea diferenciable en cualquier punto. Bueno, veamos la condición de diferenciabilidad. Entonces, para la definición, observen, necesito la función, la tengo, es la función x al cuadrado. Necesito la función en el punto, necesito la derivada parcial en el punto respecto de x y la derivada parcial en el punto respecto de y. Entonces, tengo la función, la evalúo en el punto, me da 0. Calculo la derivada parcial respecto de x. Si es esta la función, me va a quedar 2x. Calculo la derivada parcial respecto de y. Si es la función al depender solo de x y derivarla respecto de y, va a dar 0. Y ahora evalúo, como dice la definición. Me pide la función por un lado, acá está. La función evaluada en el punto, acá está. La derivada parcial evaluada, la derivada parcial respecto de x, evaluada en el punto. Si la derivada parcial respecto de x es 2x, al evaluarla en el 0, 0 me queda 0. La derivada parcial respecto de y en forma general, y también me la pide evaluada en el punto. Entonces me queda 0. Y ahora reemplazamos todo lo que tenemos. El x0 nuestro es el 0.
y el I0 nuestro es el 0. A ver, esperen un cachito. Bueno, no estaba molestando. Entonces les decía, el X0 nuestro y el I0 nuestro es el 0, 0. Entonces al reemplazar, ¿qué nos queda? Al reemplazar nos queda la función menos la función evaluada en el 0, 0, menos la derivada parcial respecto de x en el 0, 0, por x menos x0, menos la derivada parcial de y evaluada en el 0, 0, por el y menos el y sub 0 que vale 0. Bien, la función x cuadrado. F en el 0, 0 lo calculamos, acá está, da 0. ¿Sí? Es esto. Ahora me pide la derivada parcial respecto de x en el 0, 0. Acá está, da 0, por x menos 0. La derivada parcial respecto de y en el 0, 0. Me dio 0. O sea que acá, donde dice derivada parcial respecto de y, puse 0. Por y menos y sub 0, que es 0. Si limpiamos esa cuentita, nos quedó solamente el x cuadrado en el numerador, dividido lo que la definición nos pedía, x menos 0 al cuadrado, y menos 0 al cuadrado, raíz cuadrada. Ahí está la definición armada. Y ahora hay que calcular este límite. Y este límite, nosotros sabemos que nos va a dar 0, porque vimos geométricamente que la función es suave en todas partes, y que sea suave significaba que tenía que tener plano tangente y que por lo tanto debía ser diferenciable. Bien. Entonces, ahí lo que hice fue escribir el x al cuadrado, lo escribí de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque x al cuadrado es positivo. Entonces lo puedo pensar tranquilamente como valor absoluto de x al cuadrado por ser positivo. Y entonces eso es lo mismo que poner valor absoluto de x por valor absoluto de x, que es lo que puse acá. Reescribí el x al cuadrado. ¿Para qué hice eso? Porque acá separé. Dejé este por un lado y este otro x al cuadrado que está en valor absoluto, este lo reemplacé por lo que es el valor absoluto, x cuadrado raíz cuadrada. Y entonces ahora me permite mirar este límite como un infinitésimo, porque este va a tender a 0, esto tiende a 0, ¿sí? Y esto está acotado. Esto es menor o igual que 1 y es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque tengo el numerador y acá tengo el denominador más un poquito positivo. Entonces estoy seguro que el denominador es más grande que el numerador, y entonces eso es menor que 1. Si quieren lo demostramos aparte, ahora lo vemos, pero es menor o igual que 1. Entonces infinitésimo por acotado me da infinitésimo. Si esto lo quisieras probar, uno podría pensar así: x al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado más un poco, y al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada, como es una función creciente, aplico raíz cuadrada, la desigualdad se mantiene porque la función es creciente, x cuadrado más y cuadrado, y ahora divido ambos miembros por esa raíz. Si divido ambos miembros por esa raíz, divido acá por esa raíz, divido acá por esa raíz, y resulta que todo esto es un 1, y entonces probé que esta raíz es menor o igual que 1. Que sea mayor o igual que 0 es trivial porque es todo positivo, no hay nada que probar. Entonces ahí calculamos el límite y vimos que ese límite nos da 0, y entonces puedo concluir que la función es diferenciable en el 0, 0, y ya sé, por más que todavía no lo use, que va a admitir plano tangente en ese punto, y también sé, de acuerdo a lo que escribimos arriba, si quisiera,
también sé cómo calcular el plano tangente. Por ahora solo estoy mirando diferenciabilidad. ¿Es diferenciable? Sí. ¿Qué significa que sea diferenciable? Que es suave. ¿Qué significa que sea suave? Que admite recta tangente en toda dirección. ¿Qué significa que admita recta tangente en toda dirección? Que en esas direcciones se puede armar, con esas direcciones armás un plano tangente. Bien. Listo con eso. Ahora, acá es como que nos agrandamos, queremos generalizar. Che, David, la función no solo es diferenciable en el 0, 0 o en el 1, 1. Aguántenme un segundito. Es diferenciable en todo punto. Es decir, debería admitir plano tangente en todo punto. Sí, eso lo vemos en forma geométrica. Bueno, ¿cómo haces para ver que sea diferenciable en todo punto? Porque no se puede ir uno por uno, recorrer todos los elementos del dominio de la función. Entonces uno puede mirar en forma general la diferenciabilidad. Así como me mirabas las derivadas parciales en un punto o en forma general, también se puede mirar la diferenciabilidad. Entonces, ahora, mi punto es un punto genérico. Es un x0 y sub 0. Entonces escribo la definición, pero cuando voy a escribir la definición no puedo reemplazar quién es el x0 y quién es el y0, porque es un punto cualquiera del dominio de la función, que en este caso el dominio es todo R2. Entonces tengo que trabajar en forma general. La función sí, es x al cuadrado. ¿Cuánto vale la función evaluada en un x0 y 0? Bueno, la función, recuerden que nuestra función es una f de xy que tiene la forma x al cuadrado para todo y. Entonces, si la querés evaluar en el x0 y 0, me va a quedar x0 al cuadrado. Tenés que calcular la derivada respecto de x y evaluarla en el punto. La derivada respecto de x ya la habíamos calculado, es 2x. Si la evaluás en el punto, me va a quedar ese 2x0 que está ahí. Por x menos x0, lo dejo porque es genérico, menos la derivada parcial respecto de y. La derivada parcial respecto de y me da 0. Si la evalúo en el punto, sigue siendo 0. Por el y menos el y sub 0 que lo dejo porque es general. Entonces, ahí ya tenemos todo y limpiamos un poco. X cuadrado menos x0 al cuadrado. Acá si distribuyo me quedó menos 2x0 por x y menos 2x0 al cuadrado con este menos más 2x0 al cuadrado. Y esto como era un 0, lo anula dividido el denominador. Y ahora hay que calcular ese límite. Observen que al calcular ese límite, como el x tiende a x0, o sea, esto tiende a ser x0 cuadrado, más x0 cuadrado, 2x0 cuadrado, menos 2x0 cuadrado, el numerador tiende a 0. Y el denominador también, o sea que ahí estoy en un caso de indeterminación. Lo que hice fue reescribir y pensar a esto como un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo escribí como el binomio al cuadrado. ¿Sí? Y una vez que tengo el binomio al cuadrado, lo pienso de la misma manera que pensé hoy. Hoy tenía x al cuadrado en el primer enunciado, en el inciso A. Y lo pensé como valor absoluto de x elevado al cuadrado, y a eso lo pensé como valor absoluto de x por valor absoluto de x. Y después encima dije, bueno, esto lo puedo pensar como valor absoluto de x, y a este valor absoluto pensarlo como x al cuadrado raíz cuadrada. Entonces acá voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Tengo una cosa elevada al cuadrado. Entonces hago el mismo trabajito. Es el valor absoluto de la cosa al cuadrado y por lo tanto se puede pensar como el valor absoluto de la cosa por el valor absoluto de la cosa.
¿Y quién es la cosa en nuestro caso? Es x menos x0 al cuadrado. Entonces ahí lo pensé, como que está en valor absoluto y elevado al cuadrado. Y una vez que tenés eso, entonces lo podemos pensar, como decíamos recién, el valor absoluto de uno, el valor absoluto del otro, y este que está acá lo pienso como la expresión al cuadrado, raíz cuadrada, y usé la misma estrategia que hoy, llegar a un infinitésimo por algo que está acotado, que ya lo demostramos arriba que estaba acotado, y por lo tanto ese límite va a dar 0. Entonces ahí demostramos que la función es diferenciable en un punto cualquiera, x0 y sub 0. ¿Hay alguna duda? Vuelvo hacia atrás. ¿Alguna dudita? A mí no me quedó claro cómo es ese infinitésimo. Este, Sí, y fíjate que el x tiende a x0, creo que sos Leo, x tiende a x0. Entonces, si x tiende a x0, esta cuentita tiende a ser 0. Por lo tanto, esto es un infinitésimo. ¿Te ahí ubicaste, está, Leo? gracias. Bien, nos queda un minuto. Vamos a cortar y vamos a volver a ingresar. ¿Sí? Así que cortamos y volvemos a ingresar, chicos. Dale. Genial, profe. No, para dar clase ahora me tomé 2 estudiantes, 6:30 de la mañana, y se bajó como 40 minutos. Más o menos la puedo pilotear. Sí, sí, claro. Vamos. Bueno, vamos con este bloquecito ahora. ¿Se escucha y se ve bien, chicos? ¿Se escucha y se ve la pantalla? Sí, profe, se escucha y se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos con este bloque. Tenemos esta función, una función que también es un canal como la anterior, pero por ser una función valor absoluto, es un canal anguloso. Entonces, lo que queremos es demostrar que no es diferenciable en ningún punto del eje Y, en ningún punto de esos verdes. En cualquiera de esos puntos, la función presenta un cambio brusco y entonces no va a ser suave y entonces no es posible apoyarle ahí una hoja que represente ser el plano tangente.
Entonces, bueno, si nosotros tenemos la función, tenemos que recordar la definición, y la definición, yo voy a volver a la definición, porque son cosas que ya hemos trabajado, entonces voy a volver a la definición. Entonces observen, yo para plantear la definición de diferenciabilidad, podría plantear este límite largo y probar que este límite no me da 0, ya sea porque me da infinito o porque me da 2, no importa. Cualquiera sea el caso, diría, el límite no da 0 y entonces no es diferenciable. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que directamente ese límite largo ni siquiera lo puedas armar. ¿Qué significa que ni siquiera lo puedas armar? Porque tenés, quizás las derivadas parciales o una de ellas no existan. Y si una de ellas no existe, entonces ¿cómo voy a armar el límite largo? Mucho menos estoy pensando en poderlo calcular. Entonces, como nosotros vimos eso, y vimos que nuestra función, cuando es una función valor absoluto, justamente calcular las derivadas parciales implicaba trabajar con funciones angulosas, entonces vamos a retocar un poquito eso. Nosotros para la diferenciabilidad necesitamos, ojo que estoy planteando la diferenciabilidad en un punto genérico, ¿sí? En un punto verde, 0 de x, y estoy en un i sub 0 cualquiera. Por eso acá puse que estoy en un 0 i sub 0 cualquiera, ¿sí? Entonces necesito la función evaluada en el punto. El punto se llama 0 i sub 0. ¿Se entendió eso? 1, 2, 3, probando. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bueno. Y necesito las derivadas parciales en el punto, la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Pero si nosotros miramos un ratito la derivada parcial respecto de x, ¿en qué consiste hacer la derivada parcial respecto de x? Entonces voy a ir al dibujito. Hacer la derivada parcial respecto de x en un punto 0 y sub 0 consiste en dejar fijo el i sub 0. El i sub 0 queda fijo. Entonces supongamos que el i sub 0 es este. Si yo lo dejo fijo al i sub 0, voy a usar el negro, me parece que se va a ver mejor. Si lo dejo fijo al i sub 0, entonces armo el plano, ¿sí? Con ese i sub 0 armo un plano, y con ese plano corto a la superficie. Cuando la corte, ¿qué me va a quedar? En ese plano, ¿qué curva me queda? Una función de valor absoluto. Exacto, o sea que en ese plano me va a quedar una función valor absoluto. ¿Y esa función valor absoluto es derivable en ese punto en el que estoy trabajando? No. No. Entonces, la derivada parcial respecto de x en el punto genérico 0 de x, cualquiera sea el i sub 0, ¿sí? No va a existir. Y si la derivada parcial respecto de x en cualquiera de los puntos no existe, entonces no puedo plantear la definición de diferenciabilidad directamente, ni siquiera la puedo plantear. Por lo tanto, la función no va a ser diferenciable en ese punto. Y ese punto era un punto genérico, un punto 0 y sub 0. Por lo tanto, estoy demostrando que no es diferenciable en ningún punto de ese estilo, ¿sí? En esos puntos no va a ser diferenciable. ¿Hay alguna dudita? Vuelvo hacia atrás sin ningún problema. Yo no entendí, profe. ¿Lo No podés me- explicar de vuelta y un poquito rápido? Así no nos atrasamos. Bien. Lo que yo les decía es, voy a dibujar acá para sacar un poco todas las líneas que tiene esa función. Lo que yo les decía es, yo quiero analizar que esa función
no es diferenciable en ningún punto del eje Y, que no es diferenciable en ningún punto. En ningún punto de este estilo es diferenciable. Cuando miro el dibujo me doy cuenta que es verdad, no es diferenciable porque es angulosa la función ahí. ¿Sí? Entonces no puedo poner un plano tangente. Entonces cuando voy a armar la definición es el límite largo, es el límite cuando el XY tiende al X0 y sub 0, y acá tenemos que poner la función genérica XY menos la función evaluada en el punto es 0 de X y sub 0, porque ese es el punto en forma general, menos la derivada parcial respecto de X en el punto 0 y sub 0 por el X menos X0 menos algo más, no importa qué, todo eso dividido una expresión. Entonces lo que yo voy a mostrar es que esta no existe. Y si esa no existe, entonces es imposible plantear el límite largo. Y si no planteas el límite largo porque no se puede plantear, ni hablemos de exigir que ese límite me dé 0. Entonces lo que hice es la interpretación geométrica de derivada parcial. ¿Qué es calcular la derivada parcial respecto de X en un punto de ese estilo, en un punto 0 y sub 0? Es dejar fijo el Y. El Y queda fijo. El Y vale siempre y sub 0. Y si el Y vale siempre y sub 0, entonces lo que tengo que hacer es dejar fijo ese valor. Este es el punto y sub 0. Dejo fijo ese valor y con ese armo un plano. Y con ese plano corto a la superficie. Pero resulta que cuando cortás a la superficie, con ese plano, me está quedando en ese plano una función valor absoluto que la tenés que derivar acá respecto de X. Entonces me va a dar que no es derivable. Y si me da que no es derivable, entonces no existe f sub x. Y si no existe f sub x, entonces no puedo plantear el límite de la diferenciabilidad y puedo asegurar que no es diferenciable. Bien. Todo eso lo hice geométricamente. Fíjense que el hecho de manejar la parte geométrica me permite ver todo sin tener que hacer ninguna cuenta. ¿Y qué cuenta deberías hacer para formalizar esto? ¿Cómo escribimos todo esto? Porque vos no podés escribir todo lo que yo escribí suelto en la hoja porque no estaría escribiendo todo lo que hablé. Y lo que hablé es la justificación. Bueno, lo único que habría que hacer entonces, una vez que se entendió, es pensar en esto. Es decir, bueno, el problema está en la f sub x. Entonces, calcular la f sub x por definición y mostrar que no existe. Todo eso está dicho acá. Entonces, acá está calculada la f sub x por definición y acá la derivada parcial respecto de x en ese punto me da por un lado 1, por otro lado menos 1, y por lo tanto se concluye que no existe la derivada parcial, y por lo tanto concluimos que la función no es diferenciable. Todo lo que hablé es para que ustedes vean que manejar cuando se puede graficar una función, lo geométrico, es más que importante. Porque eso significa que yo entiendo qué está pasando en el dibujo y después pediré, a través del formalismo que son las cuentas, que las cuentas reflejen eso que yo estoy sosteniendo al mirar el gráfico. Va a haber otros casos, la mayoría, en los cuales yo la función ni siquiera la voy a poder graficar. Entonces no me va a quedar otra en esos otros casos que usar la definición y confiar en las cuentas. Bien, entonces este es el cálculo de la f sub x. Todo lo que hablé está escrito acá, ¿sí? Y acá está el cálculo de la f sub x y se demuestra que la f sub x, cuando vas a derivar un valor absoluto, por un lado tiene pendiente 1, por otro lado tiene pendiente menos 1,
que es lo que está dicho acá con cuentas, y por lo tanto se concluye, no existe la derivada parcial, y si no existe la derivada parcial, la función no va a ser diferenciable. Bien. Bueno. Y acá está dicho lo que hablé desde el principio, ¿sí? Para hablar de que una función sea diferenciable, mínimamente tienen que existir las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. ¿Por qué digo eso? Porque es lo que dice la definición. La definición me pide que ponga la f sub x y que ponga la f sub y. Entonces, si querés empezar a hablar o tener la posibilidad de que la función sea diferenciable, primero, el punto tiene que ser del dominio. Segundo, tiene que estar definida la derivada parcial respecto de x en el punto y tiene que estar definida la derivada parcial respecto de y en el punto. Recién ahí podés armar el límite largo. Y una vez que armaste el límite largo, habrá que calcularlo. Si da 0 es diferenciable y si no da 0 no es diferenciable. Eso es lo que dice esa observación de ahí. Bien. Bueno. Y acá tenemos este teorema, que es la condición suficiente. Mira, que una función sea diferenciable, hoy, hasta ahora, hasta lo que estudiamos ahora, es trabajoso. Implica calcular la derivada parcial respecto de x, implica calcular la derivada parcial respecto de y en el punto en el cual se esté trabajando, implica calcular ese límite largo, y encima pedir que ese límite lo podamos calcular relativamente sencillo, porque como todos los límites, bueno, si se presenta una indeterminación, podrá ser complejo o no, no lo sé, de calcular ese límite, de salvar la indeterminación y demostrar si el límite me da 0 o no me da 0. Entonces hay una posibilidad, que es ir por otro camino y mirar si la función es diferenciable de otra manera y esquivarle a la definición y al límite largo. Pero para hacer eso, tenemos un teorema, y ese teorema tiene hipótesis. Por lo tanto, este teorema vale solo si se verifican las hipótesis. Tenemos una función, nos pide que la función esté definida en el entorno del punto, nos pide que las derivadas parciales existan ambas en el punto, y este teorema nos pide que una de ellas sea continua en el entorno del punto. Si eso pasa, entonces nos asegura que la función será diferenciable en el punto y por lo tanto va a admitir plano tangente. Entonces, tenemos un teorema. Este teorema nos pide función definida en el entorno, que existan las derivadas parciales en el punto, y nos pide como tercera hipótesis que una de ellas, por lo menos una, sea continua en el entorno del punto. Bajo esas condiciones, nos asegura que la función será diferenciable y por lo tanto, al ser diferenciable, va a admitir plano tangente. No entiendo, Gabriela, lo que escribís, Negri. Escribiste un chat, pero no entiendo lo que me estás escribiendo. Profe, yo tengo No, una profe, duda. imagínese hacer todo el límite largo y que al final te dé distinto de 0. No, mal. Si vos haces todo el límite largo y después te da distinto de 0, lo que vas a sostener es que no es diferenciable. ¿Está? Nada más. Entonces, este teorema me está pidiendo muchas cosas. Es práctico de usar y en algunos casos sí. En otros no es sencillo de usar esto porque es complicado y ahora vamos a mostrar cuándo es sencillo y cuándo no. ¿Qué me pide como hipótesis? Hipótesis 1.
Me está pidiendo que la función esté definida en el entorno del punto. F definida. Definida en un entorno del punto x sub 0 y sub 0. Además de eso, me pide otra hipótesis. Hipótesis 2. Me pide que ambas derivadas existan. Sí, eso lo tenía que pedir. Recién terminamos de ver que si una no llega a existir, ya está, no se puede armar el límite. O sea que la derivada parcial respecto de x en el punto tiene que existir y también tiene que existir la derivada parcial respecto de y en el punto. Y tercera hipótesis es que una de estas derivadas, una de ellas, cualquiera de las dos o las dos, no importa, sean continuas en el entorno del punto. Bajo todas esas condiciones, recién ahí puedo asegurar que f es diferenciable en el punto, ¿no? En el punto P. Bueno, pero calcular las derivadas parciales puede ser sencillo o puede ser engorroso, ¿sí? A veces las derivadas parciales hay que calcularlas por definición. En el punto estoy hablando. O sea que si vos querés mirar la continuidad, vas a tener que tener la función derivada parcial, no la derivada parcial en el punto. Para mirar después la continuidad, vas a tener que tener la expresión de la función derivada parcial. No te va a alcanzar con tener la derivada solamente en el punto. Entonces, ahí es donde este teorema puede convertirse en dificultoso, ¿no? Que no sea algo tan sencillo o tan práctico de usar, salvo que pasen situaciones como esta. A ver, voy a ir a la pizarra y voy a plantear dos casos. Entonces dijimos que la función debe ser continua. Voy a poner en P. No, continua no, le estoy mandando, espera un cachito. Que la función tiene que estar definida. Entonces la función tiene que estar definida en el punto P. Segunda hipótesis, tiene que existir la f sub x en el punto, en P. Y tiene que existir la f sub i también en el punto donde estemos trabajando. Y además, f sub x o la f sub i, una de las dos, continuas en un entorno del punto P. Bajo esas condiciones, me dice f es diferenciable en P. Bajo esas condiciones. Entonces, miremos esto. Supongamos que la función, la f de xy, sea la función, por decir algo, x por y, más y al cubo, x cuadrado, ponele, por y al cubo. Entonces, esta función tiene como dominio todo R2. Es una función polinómica en dos variables. Tiene como dominio todo R2. El dominio de esta f, acá que me quedó mal escrito, el dominio de la f, dos puntitos, es todo R2. Si el dominio de la función es todo R2, entonces, en cualquier punto, cualquiera sea P, esto se va a cumplir. ¿Sí? Cualquiera sea el punto. Bien. Entonces, se cumple la primera hipótesis, cualquiera sea P. O sea, para todo P, cualquiera sea el punto, se va a cumplir. Ahora me pide que calcule la f sub x y la f sub y en el punto. Fíjense que cuando uno va a calcular la f sub x, de xy, acá podemos usar las reglas de derivación.
Y si usamos las reglas de derivación, derivo esta expresión respecto de x, me quedó y. Más, derivo esto respecto de x, me quedó 2x por y al cubo. Y esta función es una función polinómica. Entonces estoy seguro que existe f sub x en todo punto. Calculo la derivada respecto de y. Cuando calculo la derivada respecto de y, en un punto cualquiera, x, y, entonces, si derivamos acá respecto de y, me quedó x, más, si derivo acá respecto de y, me quedó 3 de x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces vemos que es polinómica, por lo tanto va a existir en todos lados sin ningún problema. Además, una de las dos tiene que ser continua. Profe, Todo esto hay que escribir. sería x cuadrado por 3y cuadrado. X cuadrado por 3y cuadrado. Y, no, a ver, capaz que me taré. Esto es lo que me decís que está mal, Juana. Es lo mismo, Sí, profe. profe. Es lo mismo, es poner el número adelante o atrás. Claro, ella Ah, dice está bien, poner está bien. la ¿Está bien? O sea, no sé, si no te entendí mal, creo que lo que están mirando es este 3, ponerlo ahí, x cuadrado por 3 de y al cuadrado, así. Y esta expresión es la misma que esta. Bien. Genial, Entonces, profe, gracias. dale. Entonces les decía, chicos, que las derivadas parciales son polinómicas. Por lo tanto, si son polinómicas, son continuas en todo punto. Entonces se cumple la hipótesis 3. Y entonces con eso voy a poder decir que f es diferenciable. En este caso, puedo decir en P, cualquiera sea P, cualquiera sea el P perteneciente a R2, las hipótesis se cumplen y puedo sacar que es diferenciable y que va a admitir plano tangente. Entonces, para esta función, ese teorema es sencillo, ¿no? De aplicar, es rápido. Me evito todas las cuestiones de límite, me evito calcular las derivadas parciales de x y de y, por definición. Entonces, en este caso, el teorema es ideal para usar. En otros casos, el teorema no va a ser la mejor opción. Y vuelvo a la función original, ¿se acuerdan? La función que tocamos una de las primeras clases y también agarramos la clase pasada. Entonces vuelvo a esa función. Pero ahora no voy a hacer el cálculo de nada. Voy a usar todo lo que nosotros ya sabemos de esta función que fue estudiado en las clases anteriores. ¿Qué tenemos de esta función? De esta función analizamos la continuidad. En el 0,0 estoy hablando. Y vimos que la función en el 0,0 estaba rota, presenta un salto, y por lo tanto la función no es continua en 0,0. Ahora bien, además de eso, le calculamos la clase pasada las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Vimos que a pesar de estar rota, las derivadas parciales existían ambas. Entonces, acá tenés una función, que es lo que les decía al principio de la clase de hoy. Está rota. Pero sin embargo, esa función que está rota tiene derivada parcial respecto de x y tiene derivada parcial respecto de y. Entonces la pregunta ¿es diferenciable esta función? ¿Admite plano tangente esta función? Entonces vuelvo hacia atrás. Cuando vuelvo hacia atrás y miro la definición de diferenciabilidad, la definición de diferenciabilidad me pide justamente, para poderla plantear, que exista f sub x y que exista f sub y. Bueno, acá tenés un ejemplo donde existen las dos. Y habrá que plantear todo este límite y ver si este límite me da 0 o no me da 0. Si no me da 0 no es diferenciable, si me da 0 es diferenciable. Y la pregunta puede ser, che David, pero ¿para qué haces eso? Si vos nos dijiste que una función para que sea diferenciable en forma geométrica tiene que ser suave. No tiene que tener cambios bruscos, no tiene que estar rota y no tiene que ser angulosa. Bien, esta está rota.
Por lo tanto, si está rota, no puede ser que esta función me dé diferenciable. Eso que estoy diciendo lo dejé reflejado en la cuenta. Planteé la definición. La f la f de xy menos la definición es esta, y ahora empiezo a reemplazar. El punto en el que estoy trabajando es el 0, 0, por eso puse 0, 0, x menos 0, 0, 0, y menos 0. Y ahora miren, vamos a mirar un poquito. Tenés que evaluar a la función en el 0, 0. Si voy a la definición de esta función, si estás en el 0, 0, el producto de la primera componente por la segunda me da 0, por lo tanto la imagen que corresponde es 0. Entonces, a ver, tener un cachito. Está bien. Entonces, le puse f en 0, 0, puse 0. Acá está. La derivada parcial respecto de x ya la habíamos calculado, me da 0, la copié. La derivada parcial respecto de y ya la habíamos calculado, me da 0, la copié. Todo esto lo puedo tirar y me quedó solamente esto. Ahora, cuando quiero hacer este límite, tengo que poner quién es f de x, y. Entonces, cuando vamos a poner, y este es un límite muy complicado, acá me tienen que prestar atención, porque si no, no se va a entender, y lo usamos varias veces a este jueguito que vamos a hacer acá, que en realidad no es un jueguito, es saber interpretar lo que me dice. Yo les pregunto, ¿qué pongo acá como f de x, y? Sabiendo que mi función es esta. ¿Qué pongo como f de x, y? ¿El 1 o el 0? Y dice límite ahí, ¿no, profe? El 1. El Dice 1. límite, no es 1. Porque vos tenés un límite y no tenés el valor como tal, sino que te estás aproximando. Bien, lo bueno de lo que me dijeron es que las dos personas que hablaron le erraron. Entonces, eso me da pie a que sea más rica la explicación. La función vale 1 si x por y no es 0. Y vale 0 si x por y es 0. Entonces yo pregunté, ¿qué pongo acá? Entonces, alguien me dijo 0 y alguien me dijo 1. El que me dijo 0 me dice por qué, y el que me dijo 1 me dice por qué, así podemos ver cómo lo están mirando y poder entender cuál es el problema. Yo dije 1 porque dice límite de 0 a 0 y es un número muy cercano a 0, pero no llega a ser 0. Y para cualquier valor que no sea distinto de 0 tenía que ser 1. Así lo pensé. Te entiendo perfecto, Andrés, lo que estás diciendo. Pero mira esto. ¿Por qué hay un errorcito en tu razonamiento? Porque nosotros nos estamos acercando al 0, 0. ¿Verdad? Y vos me decís, como yo me acerco al 0, 0, x no es 0 y el y no es 0. Por lo tanto, si el x no es 0 y el y no es 0, el producto no me va a dar 0 y debería poner un 1. Pero eso es siempre que te acerques al punto por alguna trayectoria de acá. Así. ¿Qué pasa si me acerco por estos puntos al 0, 0? ¿Qué pasa si me acerco así? Porque así también me puedo acercar al 0, 0. Entonces, si me acerco por los puntos de acá, ninguno de los dos, ni el x ni el y es 0. Pero si me acerco por acá, el y va a valer 0. Y si me acerco por acá abajo, ponele, el que va a valer 0 es el x. ¿Se entiende, Andrés? Ah, es una condición y tipo, con que 1 valga 0 ya está. Porque es una Y multiplicación. claro, porque el producto es el que tiene que dar 0. Claro, ya con que y o x sea 0, la multiplicación te va a dar 0 igual. Entonces, esta función va a depender, esto que tengo que poner acá, esto va a depender de por dónde me acerque al 0, 0. Entonces, observemos que poner ahí, ¿qué ponemos como función? Va a ser nuestro gran dilema. Es como que eso nos va a traer problemas, nos va a traer complicaciones, no sabemos qué poner, y tampoco hay que esquivarle. ¿Sí? Tenemos que entender qué va. Por eso,
necesito que quede claro esta partecita, porque después la vamos a necesitar en otras funciones. Tenemos que ser cuidadosos a la hora de cuando vamos a poner esta función. Aguántenme un segundito que ahí vengo. Entonces les decía, tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a poner ahí la función. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Siempre tenemos que ser, si nosotros somos cuidadosos a la hora de escribir y a la hora de leer y no hacerlo en forma mecánica, nos vamos a encontrar con el problema seguro. Quizás nos cueste solucionarlo, pero por lo menos vamos a detectar la sutileza y el problema. Si nosotros actuamos en forma mecánica, no lo vamos a detectar. Acá lo que nos dice es que el XY tiende al 0, 0. Entonces, si el XY tiende al 0, 0, otra vez vuelvo a dibujar lo mismo que recién y vuelvo a explicar. Si tiende al 0, 0, la pregunta es, ¿se puede acercar al 0, 0 por puntos de esta forma? ¿O se puede acercar al 0, 0 por acá? Así. Porque tiende al 0, 0. Y entonces, según por dónde se acerque, es lo que tengo que poner como eje. ¿Por qué? Porque si se acerca por acá, por puntos de esta forma, que no esté en los ejes, que los puntos no estén sobre los ejes, o sea, que no sea este, que no me acerque por acá, me acerco al 0, 0, pero no por acá. Me acerqué por los rojos. Si te acercaste por los rojos, estás seguro que por ese tipo de trayectoria, la función, como no estás en los ejes, la función vale 1. Pero si te acercás por los puntos negros, como en estos puntos negros el producto de la primera componente y la segunda me da 0, entonces hay que asignarle a la función el valor 0. Por lo tanto, esta función tiene distintas posibilidades. Va a poder valer 1 o va a poder valer 0. Lo que yo tengo que hacer es las aclaraciones adecuadas para decir cuándo vale 1 y cuándo vale 0. Entonces, veamos un poquito eso. ¿Quedó claro esto? Si no, vuelvo hacia atrás a explicar. ¿Quedó claro? Entonces el límite no existe. Ahora, si todavía no reemplazamos nada. Vamos a ver, o sea, ¿por qué me voy a apurar? Porque si lo evalúas en tipo, primero en 1, te va a dar algo, y si lo evalúas en 0, te va a dar 0. Bueno, pero yo no hice el cálculo todavía, tenés razón en lo que estás diciendo. Yo solo me estoy planteando qué tengo que poner ahí donde dice f de x, y estoy pretendiendo, lo que vos me decís está bien, Gabriela. Yo lo que estoy planteando es, todavía no fui al límite. Estoy pensando qué pongo como f de x, y. ¿Quedó claro qué pongo como f de x, y o no quedó claro? Sí, profe. Claro, tenés las dos opciones. Bueno, entonces ahora voy a las opciones. Entonces voy a la pizarra y después voy a mostrar lo que está escrito acá. Entonces, les decía, cuando voy a escribir ese límite, entonces me quedó el límite cuando el x y tiende al 0, 0 de f de x, y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando llegué acá, voy a separar el análisis en dos. Entonces, ahí es donde miro, ¿sí? El XY, supongamos que pertenece a los ejes. Esto, hablado a lo bruto, después está formalizado. Y supongamos que el XY no está en los ejes. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estás diciendo que acá te acercás
al 0, 0, pero no por los ejes. Te acercás por puntos de cualquier estilo, pero que no vaya por los ejes. Profe, En cambio, queda acá- un minuto y se va a cerrar el Zoom. Bien. Y acá me acerco al 0, 0, o bien por puntos de esta forma, o por puntos de esta forma, por cualquiera que sean de los ejes. Por puntos de esta forma, o por puntos de esta forma. Entonces son cosas diferentes. Porque la función me dice que si te acercás, si estás en punto de los ejes, la función vale 0. Y si no estás en punto de los ejes, la función vale un 1. Entonces, depende de por dónde te acerques, va a ser lo que va a pasar. Bien.